Y vamos a ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver si estamos transmitiendo realmente en vivo. Si se está oyendo. Dice que estoy transmitiendo en vivo. Déjenme traer algo que se me olvidó. Ahora sí, listos. Parece que me tengo que poner hacia acá porque da mucho el sol. ¿Cómo están? Hoy es jueves. Estamos transmitiendo un día que normalmente no es muy común que lo hagamos. Parece que la cámara está aparte de todo sucia y hace mucho sol. Vamos a movernos un poquito en lo que Facebook genera una audiencia para mí. Y vamos a ver, comentarios. Vamos a ver acá si nos estamos escuchando bien. Ok, no aparezco aquí. Vamos a salir de acá. Aquí. Sí, sí se oye bien acá. Acuérdense que activo la tableta para ver los comentarios, si es que los hay. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro libro, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual. Ya llevamos, creo, con esto van a ser la tercera semana. Vamos a ver, la tercera semana. Ahí, a ver, ahí se ve menos el reflejo de la... Sí, menos el reflejo. Ahí se ve mejor. ¿Cómo han estado? Les digo, vamos a seguir con el libro del poder de la hora, que mucha gente lo considera un clásico, ya que se han vendido muchísimas copias del libro. Y la semana pasada hemos estado hablando de la mente, de nuestro ego, de aquí en este capítulo que vamos a tratar, vamos a hablar del tiempo también. Entonces, normalmente les he venido diciendo que tenemos que desarrollar nuestro ser y alejarnos del ego. El ego se alimenta de esa identificación que tiene nuestra mente con el ego precisamente, sustituyendo nuestra verdadera personalidad, nuestro verdadero yo, y se arraiga este ego en nuestro ser. Las necesidades que tiene el ego son muchísimas. El ego se siente vulnerable y amenazado cuando nosotros nos dedicamos a vivir en el ahora. Recordemos que el ego es esa careta que nos ponemos nosotros para que nos acepten los demás. Queremos darle gusto a los demás para sentirnos aceptados, sentirnos amados. Entonces perdemos nuestra personalidad y le damos paso al ego para que el ego nos maneje. El ego se siente, como les decía, dañado, se siente amenazado, vive en un estado de miedo constante y siempre está buscando fortalecer su sentido de identidad, y cuando no logra dominar nuestra vida, hace que aparezca en nosotros el dolor y el sufrimiento.
Nuestra mente, les he venido diciendo que en muchos lados he escuchado que la mente no nos sirve para nada, que nos estorba, nos boicotea, pero bien utilizada nuestra mente es una herramienta excelente. Es buscar esa identificación con nosotros mismos, tomar conciencia de nuestra presencia, de nuestro ser, y ahí es cuando nosotros empezamos a evitar que nos domine el ego. No debemos de permitir que el ego nos domine, porque vamos a vivir siempre en el dolor y en el sufrimiento. Siempre les he dicho que nosotros buscamos alejarnos del dolor e ir hacia el placer. Pero bueno, más adelante vamos a hablar que ese placer muchas veces está enfocado en el tiempo. Y ese tiempo debe de ser separado de nuestra mente. Debemos de dejar de vivir en ilusiones. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en ilusiones, nada es real. O sea, y el hecho de que no sean reales y que no podamos confirmarlas, eso nos produce miedo. Así que debemos de alejarnos del tiempo. El tiempo también es una ilusión. Y debemos separar ese tiempo de la mente, que del tiempo vamos a hablar más adelante, más a fondo. Y debemos de separarla del tiempo, el tiempo de la mente, para que así no aparezcan diferentes tipos de tiempo que ahorita vamos a manejar. Así que si nosotros vivimos en el tiempo, vamos a vivir basados en la memoria y la anticipación, o sea, en el pasado y en el futuro. Entonces, cuando vivimos en el tiempo, en el pasado o en el futuro, estamos eliminando nuestro presente. Entonces, si no vivimos en el presente, empezamos a generar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. En mis clases de biomagnetismo, mi maestro Javier Escamilla, que luego ha estado presente en los live, menciona que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, todo depende de nosotros, de querer estar sufriendo. ¿Y por qué? Porque generamos muchísimos problemas en nuestra vida, porque permitimos que el miedo nos domine. ¿Qué es el miedo? El miedo es miedo al futuro, a lo que sucede, a lo que desconocemos. Entonces, le estamos dando entrada a ese miedo, a ese que nos lleva al dolor, al sufrimiento. Entonces, debemos de evitar vivir en esos tiempos. El pasado nos identifica, el futuro lo vemos como una salvación, como la realización. Entonces, estamos viviendo ilusiones. Si nos enfocamos en el tiempo pasado o futuro, estamos ignorando nuestro ahora, nuestro presente, y todos esos tiempos siempre se viven en el presente. Lo que fue un momento presente se vuelve pasado. Lo que va a ser a futuro es un momento presente, un momento de ahora. Entonces, el ahora nos saca de nuestra mente. La mente siempre está pensando en lo anterior o en lo que viene. Entonces, hacemos un corte a nuestra mente, la desactivamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el ahora. Nada existe fuera del ahora. Todo se da en este momento. Este es mi ahora. El hecho que tú me estés escuchando, ese es tu ahora. Entonces, siempre debemos estar enfocados en el ahora. Nunca nada ocurrió en el pasado, o sea, se dio un momento que era el ahora. No ocurrirá el pasado, el futuro. ¿Por qué? Porque se está viviendo en el ahora. Lo que consideramos el pasado es una huella de esa memoria que tenemos almacenada en nuestra mente de una hora anterior. Y si reactivamos el ahora, vamos a vivir nuestro presente. El futuro es una hora que estamos imaginando. Cuando nosotros ahorita lo imaginamos, pero en el momento en que suceda el futuro, el tiempo que todavía no existe,
cuando vamos a estar viviendo en el ahora. Entonces, lo que debemos de hacer, lo que recomienda el autor, es enfocarnos en el ahora. Cuando llegue el futuro, va a llegar tu ahora. O sea, siempre vamos a estar viviendo nuestros ahoras. Tenemos 24 horas de ahoras, de el momento presente. Entonces vamos a vivirlo lo mejor posible, enfocándonos en el ahora. Y cuando nos enfocamos en el ahora, dejamos que nuestro ego se pierda. Ahí es donde el ego empieza a sufrir y empieza a tratar de boicotearnos, tratando de atraer ese pasado a nosotros o ese futuro. Entonces, cuando vivamos en el presente, desactivamos nuestra mente y alejamos esas memorias y esas predicciones que tenemos sobre el futuro. Nuestra personalidad se va a ver reemplazada por una presencia consciente. Estamos tomando conciencia de lo que somos. Entonces, estos momentos nos van a generar reacciones y esas reacciones surgen de nuestro estado de conciencia. Acuérdate que pasamos desde que nacemos, empezamos a tener las sensaciones, las hacemos percepciones, pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones. Entonces, debemos de estar conscientes de lo que está generándose en nosotros. Y el autor pone ejemplos de personas que se dedican a hacer actividades que se consideran peligrosas. ¿Qué tipo de actividades? El montañismo, las carreras de auto, el paracaidismo, el surfear, muchísimas cosas que son actividades en las que tienes que vivir en el ahora. Si tú te sales del ahora, eso te puede llevar a la muerte. Entonces, son actividades que nosotros como seres humanos no nos damos cuenta de que necesitamos vivir desde ahora. ¿Y por qué no vivimos en ese ahora? Si nos distraemos un segundo de ese tipo de actividades, podemos perder hasta la vida. Entonces, podemos perder todo cuando no estamos viviendo el ahora en este tipo de actividades. Por eso la gente necesita ese tipo de adrenalina para situarse en el ahora, regresar a ese ahora, y les encanta este tipo de actividades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos en el paracaidismo y no hacemos las cosas correctas, no estamos viviendo el momento, no estamos pensando lo que tenemos que hacer, obviamente podemos llegar a tener situaciones muy, muy riesgosas y muy que nos pueden costar, como lo mencionamos hace rato, hasta la vida. La recomendación es vivir en el ahora, que es con el ahora entramos a esa dimensión espiritual, ese desarrollo del ser del que tanto les he venido hablando ya con este sería el tercer libro, de buscar el desarrollo del ser, de lo que yo soy, ¿sí? Y cuando buscamos ese yo soy, ese desarrollo del ser, entramos a nosotros y vivimos el ahora. Así que el estar en el ahora es estar presente. No tenemos en ese momento problemas, no tenemos sufrimientos. Nada impide que seamos quienes somos en realidad, que aflore esa esencia que es propia. Nos ausentamos del tiempo. ¿Por qué? Porque solo estamos en el ahora y todo problema que tengamos pues se disuelve. Y obviamente el sufrimiento no va a existir en el ahora. El sufrimiento necesita tiempo. Si no hacemos las cosas ahora, pues obviamente pues no las vamos a estar viviendo realmente en el tiempo presente. Hay una frase de si no es ahora, ¿cuándo? Y si escapamos de la hora y nos aferramos al pasado y nos aferramos al futuro, el pasado se aferra al sufrimiento, el futuro busca el placer. Y los dos, esa incertidumbre que se crea, nos empieza a crear ansiedad.
Y esa ansiedad, dependiendo de su intensidad, es si vamos a generar solo leve sufrimiento, leve dolor, o vamos a empezar a generar enfermedades en nosotros. Cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo el ahora, estamos tomando conciencia del ahora. Si empezamos a ver que lo que estamos viviendo no nos hace felices, es ahí donde tenemos la oportunidad de entrar en el ahora y tener la posibilidad de cambiar ese presente que estamos viviendo, que no estamos viendo, que no es el que nos gusta, que no nos está llevando a ningún lado adecuado. Debemos de poner mucha atención en la frecuencia que nuestra atención, acuérdate que hablamos en un live, que lo que ponemos en nuestra atención, eso es lo que generamos. Y si estamos poniendo en nuestra atención en el pasado, mencionamos que vamos a generar sufrimiento, y en el futuro vamos a buscar un placer que en situaciones que consideramos que nos pueden brindar ese placer, pero muchas veces ese placer va a ser, ¿cómo se dice?, incierto, va a ser ficticio, ¿no? Va a ser ficticio. Entonces, no juzgue, no debemos de juzgar a lo que estamos viendo, debemos tampoco analizarlo, debemos vivir el presente, nuestro pensamiento debe estar en el aquí y en el ahora. Debemos de sentir ese ahora, ese momento presente. Si vivimos, por ejemplo, el ahora, si vivimos situaciones difíciles, situaciones que nos lleven al límite, al máximo, en nosotros se va a disparar el miedo por algo que relacionamos con el pasado o el futuro. Normalmente, si nosotros consideramos que las cosas no están saliendo como nosotros las queremos y surgen las problemáticas, nos empieza a dominar esa emoción, el miedo, la ansiedad, empezamos a sufrir, nos convertimos y asimilamos y personalizamos esa emoción. La mente, bien utilizada, normalmente va a activar nuestro código reptiliano, que es el que nos lleva hacia la supervivencia. Entonces, cuando estamos viviendo, vamos a vivir un tiempo psicológico y vamos a vivir un tiempo que el autor considera del reloj. Cuando lo consideramos el del reloj, es que estamos viviendo el ahora. El tiempo psicológico va a estar brincando del pasado hacia el futuro. Es una identificación con el pasado y una proyección compulsiva que estamos haciendo del futuro. Entonces, cuando se da ese tiempo, estamos viviendo en dos tiempos distintos. Pasamos del pasado al futuro y evitamos vivir el ahora. El tiempo del reloj incluye aprender de ese pasado para que no repitamos los errores que cometimos aquí una y otra vez. Vamos a establecer metas y lograrlas para trabajar y lograrlas en el futuro a través de leyes que hemos aprendido en nuestro pasado. Entonces, de eso que aprendimos, lo vamos a vivir, a utilizar en el presente para proyectar un futuro que sea para lograr esas metas y esos sueños, esos deseos que hemos planteado. Cualquier lección que se dé en el pasado se va a hacer relevante, o sea, la tenemos que aplicar ahora en nuestro ahora. Hola, Cabellito, bienvenido. Cualquier planeación que hagamos, cualquier trabajo que estemos haciendo con miras a lograr una meta particular que se va a dar en el futuro, se hace en el ahora. La estamos construyendo en el ahora. Una persona
que consideremos iluminada, viven en la hora. Su ahora es, o su presente es su medio de vida. No se permite tener esos tiempos del pasado y esas predicciones del futuro. Vive ahora, en su ahora, y cada día planea su día con el ahora. Entonces, no debemos de confundir. Si cometimos un error en el pasado, debemos de haber aprendido de él. Entonces, nuestro tiempo de reloj está funcionando. Si nos quedamos en ese momento y en el momento pasado y nos autocriticamos, nos empezamos a juzgar, recuerden que les he mencionado que nosotros normalmente somos nuestro juez más duro, somos quienes nos tratamos peor que cualquier otra persona. Soy un inepto, soy un tonto, soy un estúpido, soy bueno, de ahí para arriba nos tratamos. Entonces, somos muy, muy crueles con nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfocamos en un hecho del pasado, empieza a surgir nuestro remordimiento, la culpa sobre ese error empieza a crecer muchísimo, lo hacemos personal, lo hacemos parte de nuestra identidad, y la falta de perdón también implica necesariamente una carga que está en el tiempo psicológico. Acuérdate que si estamos avanzando nuestra vida en pasado y en futuro, estamos en el tiempo psicológico. Cuando estamos en el ahora, estamos en el tiempo del reloj. Si nos ponemos una meta y trabajamos para lograrla, vamos a usar el tiempo del reloj. ¿Por qué? Porque estamos tomando conciencia de a dónde queremos llegar, honramos y damos atención a los pasos que estamos dando en ese momento, a donde queremos llegar. Si nos enfocamos cuando planteemos nuestras metas, si nos enfocamos muchísimo en ellas y creemos que si desarrollamos esas metas, esos deseos, esos sueños, y si los logramos, solamente en ese momento vamos a ser felices o nos vamos a sentir realizados, ya no estamos en el ahora, ya no estamos en el presente, estamos honrando un futuro en el que nos sentimos que si no está ese futuro, si no logramos conseguir esas metas en ese futuro, no vamos a ser felices. Estamos basando una felicidad en algo que ya hemos hablado antes, que si tengo tal cosa o si logro tal cosa, me voy a sentir feliz. Estamos cediendo nuestra vida, la estamos enfocando en el ego. ¿Por qué? Porque el ego es el que nos está manejando. Hasta en ese momento me voy a sentir feliz. Y obviamente, si vivimos en el presente y trabajamos la meta, como mencionamos antes, solo planteándola, trabajándola, pero no poniendo nuestras esperanzas en ella, es cuando manejamos nuestro tiempo de reloj. Nuestros fines son unas ideas, algo que proyectamos en el futuro. Y si consideramos que esa meta es nuestra felicidad, es la que va a medir nuestros logros, es aquella que va a determinar que me sienta yo liberado, la vamos a alcanzar, pero esa meta está manejada por el ego. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo nuestro futuro, nuestra felicidad en algo en el futuro, o sea, algo que todavía no está. Y si empezamos a trabajar en ella, nos empezamos a preocupar por algo que todavía no se ha dado. En el futuro, y mencionábamos hace rato, el futuro es el camino hacia el placer, pero es un placer esporádico. En ese placer esporádico podemos alcanzar sexo, podemos alcanzar comida, bebida, drogas, diversiones que consideramos emocionantes, aquello que nos llena de placer, nos llena de emoción. El tener ciertas cosas,
es el hombre o la mujer de tu vida. Hasta que aparezca, pues hasta ese momento yo voy a ser feliz. Si no aparece, bueno, me voy a sentir totalmente desdichado. Y en ese momento estamos entrando en ese tiempo psicológico. Ahí nuestra vibración, acuérdate que en muchas técnicas te dicen que hay que elevar nuestra frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria la vamos a hacer, estamos vibrando en positivo. Si nosotros entramos en el tiempo psicológico y los pensamientos, las emociones, nuestras conductas, nuestras reacciones y deseos están determinadas por alcanzar ese placer esporádico, obviamente viviendo en el tiempo psicológico, a lo único que voy a llegar, porque si no se da, es al dolor y al sufrimiento. La mente empieza a obsesionarse con el futuro para escapar de ese presente que no nos satisface, que nos hace sentir totalmente infelices. ¿Por qué? Porque en el pasado establecimos metas, establecimos cosas que en este presente no estamos alcanzando. Y eso proyecta un futuro totalmente incierto que nos hace sentir desdichados. Entonces, empezamos a generar negatividad porque estamos disolviendo el ahora, porque estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Entonces, debemos de dejar de perpetuar nuestro pasado y buscar el futuro por buscar algo placentero. Entonces, cuando generamos toda esa negatividad y empezamos a permitir que nosotros crezca el sufrimiento, empezamos a acumular el tiempo psicológico y empezamos a negar el presente, con lo cual empezamos a generar incomodidad, ansiedad, estrés, que acuérdate que el estrés no es otra cosa más que fastidio, agotamiento, y eso lo llamamos como estrés. También generamos preocupación y nos empezamos a preocupar por ese futuro incierto, y eso nos empieza a generar miedo. Y ese miedo se genera por exceso de futuro. Cuando vivimos en el futuro, no estamos en presente. Entonces, cuando no estamos en presente, estamos viviendo una fantasía, algo que más adelante sabemos que es probable que no lo alcancemos y que eso nos haga infelices. Y se genera todos esos sufrimientos, todos esos problemas que nos llevan a generar enfermedades. Cuando nuestra mente empieza a causar problemas, que nos empieza a situar en el pasado y en el futuro, y negamos el presente, nuestra mente nos está atando al tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos ser infelices y estar completamente viviendo una hora. O vivimos uno de los tres, pero principalmente el autor te recomienda que vivamos el presente. Cuando nos llenamos de problemas, empezamos a saturarnos de tal forma que aunque queramos que algo nuevo entre a nuestra vida, obviamente pues no va a suceder. Como decía Einstein, no puedes cambiar tu vida haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Sí? Si yo quiero generar mucho ingreso, tengo que buscar las formas de generarlo, y si mi presente no está funcionando, pues hay que tratar de modificarlo. ¿Para qué? Para que nos lleve hacia donde queremos, pero no aferrarnos a las cosas. Así que siempre que podamos, debemos de estar tomando conciencia de nuestro presente. Acuérdate que la conciencia de la hora, eso nos va a llevar a ser exitosos en la vida, porque en ello no existen problemas, no existe sufrimiento, no existe dolor. Nuestra hora es
este segundo. Y cada segundo es una oportunidad de hacer cosas que nos beneficien y que nos hagan cambiar ese presente que yo sé que no me está dejando satisfecho. Y ¿te acuerdas que en otro de los live, el ego vive a base de nuestros sentidos? Pero el autor recomienda que descubramos la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ver la luz, la naturaleza, las formas, los colores, las texturas, tomar conciencia de nuestro espacio, de los sonidos, escuchar el silencio. Muchos de nosotros no soportamos estar en silencio. Necesitamos prender nos subimos al coche y enseguida tenemos que prender el radio porque no sabemos estar con nosotros mismos. El silencio nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque, como ya lo hemos mencionado, entramos a nuestra mente y la mente nos empieza a jugar, ahora sí que nos empieza a hacer malas jugadas y muchísimas veces nos hace entrar a ese basurero que tenemos y que nos da miedo reconocer. Entonces, debemos de tocar, sentir y reconocer todo lo que está a nuestro alrededor para enriquecer nuestro ser. Y con ello estamos tomando conciencia de las cosas que suceden en el momento. Tomamos conciencia de nuestro ahora. Y se trata de darnos cuenta de que no existen los problemas, solo situaciones que tenemos que manejar o en cierta forma que se deben de quedar así, que no le debo de mover porque no sé las consecuencias. Debemos de aceptar cómo está nuestro momento presente, tomar conciencia de ello y en cierta forma prepararnos para hacer las modificaciones necesarias. Los problemas se generan en nuestra mente y muchas veces esos problemas no existen, los genera la mente. Entonces debemos de tratar de, en cierto momento, de apagarla, de no darle oportunidad de que trabaje. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Concentrando nuestra atención en el ahora. Si nos preguntáramos en este momento que yo estoy hablando contigo, ¿tienes algún problema? En este momento. Obviamente no, porque estás viviendo un momento que en cierta forma no genera ningún problema, no genera ningún sufrimiento. A nuestra mente le encanta boicotearnos, generar problemas. Y cuando generamos problemas, ¿qué es un problema? Bueno, el problema se genera cuando nos detenemos en una situación que se ha generado mentalmente sin que haya una verdadera intención o posibilidad de que podamos actuar en el ahora y que inconscientemente estamos introduciendo en nosotros eso nos empieza a generar angustia, dolor y nos lleva al miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, los problemas nos generan preocupaciones y esas preocupaciones se están dando en un futuro, en algo que todavía no sucede normalmente. Es ahí donde las preocupaciones aparecen. Entonces debemos de ocuparnos en vez de preocuparnos. Y si esa preocupación nos está llevando hacia el futuro, en lugar de enfocarnos en el ahora, pues debemos de, como lo dije antes, sorprendernos, atraparnos y regresar a nuestro momento, lo que se vive en el ahora. Cuando nos permitimos que nuestra mente empiece a generarnos problemas, nos estamos generando dolor. Eso nos está llevando a sufrimientos, a enfermedades. Chécate. Cuando enfrentamos emergencias en nuestra vida, cuando analizamos ese momento en el ahora y surge algo que consideramos que es urgente, que es una emergencia, que tengo que poner mi atención en el ahora porque hay una problemática que en este momento tengo que resolver. Entonces, si es una situación, muchas veces, si tú ves y has visto noticias, hay gente que cuando se encuentra en situaciones complicadas,
la mente se detiene. Si estamos en una emergencia, nuestra mente se detiene, y empieza a buscar soluciones. Y en esas soluciones muchas veces, no sé si has visto, como te digo en las noticias, de gente que es una persona común y corriente, que hace algo extraordinario, que a veces una madre que es capaz de arrancar una puerta porque su hijo está adentro, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, está motivado por el miedo. El miedo genera esa adrenalina que nos da la fuerza para hacer cosas extraordinarias. Y cuando aparece ese miedo, aparece porque no sabemos qué va a suceder más allá. Estamos yéndonos hacia el futuro y estamos alejándonos del ahora. En el ahora, en el aquí y en el ahora, no hay problemas, no hay miedo, no hay dolor, no hay sufrimiento. Entonces, debemos de sorprendernos alejándonos, que nos alejemos del pasado, que nos alejamos del futuro y vivamos el ahora. Debemos de cambiar más el cómo vamos a hacer las cosas que el qué cosas vamos a hacer, ¿sí? Ya estamos en el ahora y cómo vamos a desarrollar las cosas. Si te acuerdas, en el libro de Sansó, mencionaba que tenemos que desarrollar ese ser para hacer, para tener. Entonces, si llegamos al tener, el tener está allá, está donde planteamos nuestros deseos, donde planteamos nuestros sueños, donde planteamos nuestras metas. Entonces, debemos de tomar conciencia de lo que debemos hacer en el presente para poder llegar a vivir ese futuro. Que acuérdate, el pasado es una hora que vivimos, bueno o malo, de ahí aprendemos de los errores, vivimos nuestro presente y planteamos nuestras metas hacia un futuro sin pensar que si las cosas no suceden o que si esa meta se da, hasta ese momento voy a ser feliz. Tú debes de ser feliz en el aquí y en el ahora. Entonces, el hacer es más importante que el resultado que vamos a lograr con ello. Ese hacer en el ahora es más importante que lo que se va a dar al final. En cuanto vivimos en nuestro presente, toda la infelicidad y el esfuerzo se disuelven. La vida empieza a fluir en alegría y paz. En sí ponemos atención a lo que tenemos que hacer, a la acción misma. Y cuando empezamos a trabajar de esa manera, se empieza en nosotros la alegría de vivir. Esa alegría se empieza a dar en todo lo que hacemos. Y cuando nos centramos en el ahora, vamos a alcanzar algo que siempre te he dicho que es una meta del ser humano, la paz. Vamos a alcanzar estados de quietud y vamos a alcanzar estados de paz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desarrollando ese ser. Acuérdate que te he sugerido que para que puedas desarrollar tu ser, escuches audios, veas videos, leas, escuches a personas que están en la misma frecuencia que tú, o que ya alcanzaron eso que tú quieres, escúchalos. Para el desarrollo del ser es entrar en contacto con la naturaleza, ser capaz de estar en silencio y apagar a nuestra mente, o como dice mi compañera Jenny, a la loca de la casa hay que tranquilizarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Te digo, hay tantas técnicas, tantas terapias que le llaman medicina alternativa, que le llaman medicina natural, que le llaman trabajo holístico, muchísimas herramientas y en este tiempo de pandemia, pues todo está al alcance de nuestra mano, todo está, entras a YouTube y existen muchísima información, en Facebook existen muchísimas páginas de todo aquello que te interese. No sé si te has dado cuenta que tú le das like a una publicación
Y el Facebook, cuando tú entras a tu Facebook, te empieza a poner publicaciones de eso a que le diste like. Entonces, si Facebook sabe lo que tú quieres, lo que te gusta, pues tú también debes de saberlo y empezar a buscar. Te digo, existen muchísimas alternativas gratuitas. Por ejemplo, a las 8:30 tengo un webinar de este tipo de, de técnicas, que es la geometría sagrada, eh, fortalecimiento de método Yuen, biomagnetismo, eh, barras de access, ¿qué más? Angeloterapia, lo que te mencioné de las geometrías sagradas. Existen diferentes figuras que son símbolos protectores, te dan la explicación, etcétera, etcétera. Entonces te digo, herramientas hay para que desarrolles tu ser. Y esa es una de las recomendaciones que te hago: desarrolla tu ser. Los autores también te lo recomiendan. Así que, pues, desarrolla tu ser. Y si esto te hizo sentido, compártelo, mis divinos y divinas. Espero que les guste a las personas que lo van a ver en repetición. Suscríbanse a mi YouTube. En él encontrarán muchísima información. Ya tenemos casi 3 años dando lives, y encontrarás muchísima información de valor, que lo que pretende es que seas mejor de lo que fuiste el día de ayer. Agradezco la presencia de los que se conectaron. Gracias, bendiciones, y nos vemos en el próximo live. Que Dios me lo bendiga. Y hola, Gaby. Y ya saben, compártanlo, denme sus likes y nos vemos el próximo live. Que Dios nos bendiga.